podcast también. Bienvenidos a esta sesión del Tu Futuro Yo empieza hoy, en el último lunes de septiembre. Bienvenidos a esta sesión en la que vamos a hablar de autopiloto. Si te ha ocurrido alguna vez que quieres conducir, has quedado con unos amigos y de repente te encuentras que estás de camino al trabajo. Eso es lo que decimos que es el autopiloto. Bienvenidos a esta sesión de Tu Futuro Yo empieza hoy. Soy Nieves Rodríguez, para los que sois nuevos en este episodio o en esta sesión en directo de Tu Futuro Yo empieza hoy, tu coach personal y de negocio. Estoy aquí para, en estas sesiones semanales, entre todos para aprender a enfocarnos, para aprender a enfocarnos en ese desarrollo personal. Y como os decía, también os voy a comentar, aunque no puedo desvelar los secretos, de una cosita que va a pasar, un gran anuncio que va a pasar el 1 de octubre. Pero sin más dilación vamos a empezar a hablar del autopiloto. Porque seguramente si os pasa como a mí, os habréis encontrado en esa situación en la que efectivamente has quedado con unos amigos, coges el coche, empiezas a conducir y de repente te encuentras en el camino al trabajo, porque estás haciendo físicamente algo, pero tu mente está en otro sitio. Físicamente tú estás conduciendo, pero tu mente está yendo al trabajo. Y va un poco ligado a lo que hablábamos en la sesión de la semana pasada del estrés, ¿no? Verdaderamente, cuando tenemos muchas cosas en la cabeza, es cuando el estrés empieza a dominar. En vez de nosotros poder reaccionar a lo que nos pasa en la vida, al final vamos en autopiloto por ese estrés, por esa cantidad de cosas que tenemos en la cabeza y por esa falta de concentración, por la cantidad de cosas que tenemos, por el multitasking, la multitarea que tenemos que aprender a gestionar, porque es una realidad que no se va a ir. La multitarea o el bombardeo de información, el bombardeo de distracciones no va a desaparecer, más bien va a seguir incrementando, ¿no? Con esta época digital, con lo cual es muy importante que sepamos gestionarlo, porque va a ir a más, es una realidad y no pasa nada. Lo importante, como siempre te digo, es que tú seas consciente y aprendas a gestionar esos momentos. ¿Te ha pasado alguna vez? Te pregunto, ¿te ha pasado alguna vez? La verdad es que me gustaría saber vuestros comentarios. Si no, los que os estáis incorporando por Facebook, los que os incorporáis por Zoom, a ver si tenéis unos segundos, o también incluso si mientras ponéis vuestros comentarios, también preguntaros, ¿no? Si verdaderamente, incluso a mí me ha pasado que me pongo enfrente del ordenador, empiezo a mirar mis correos y digo, ¿qué es lo que se supone que debería estar haciendo? Y la verdad es que es una situación como muy agobiante, ¿no? Es muy agobiante porque de repente te encuentras totalmente en blanco. Y hay mucha gente que se piensa que es por problemas de memoria, y verdaderamente no son problemas de memoria, es saturación. Es la saturación que nuestra mente tiene. Y ahora os voy a hacer una comparativa, pero sobre todo lo más importante, daros una sugerencia para que esta semana la pongáis en práctica. Ya sabéis que lo más importante no es si lo sabes, sino si lo haces, con lo cual te voy a dar unos tips, una sugerencia para que pongas algo muy sencillo en práctica. Acuérdate que lo que verdaderamente vas a poner en práctica en tu vida es lo que te resulta sencillo y lo que te motiva. A veces nos complicamos y simplemente tenemos que hacer esos pequeños pasitos. ¿Te ha pasado? Me dice Juan Carlos. Sí me ha pasado muchas veces. A mí me ha pasado, el año pasado fue a nivel de estrés bastante alto y me pasó mucho. Gracias, Juan Carlos. Me dice Raquel que también, que sí le ha pasado, pero sobre todo conduciendo. Bueno, pues hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando los que estáis conduciendo o manejando, ¿vale? Es normal, no que sea bueno, pero es normal. Sí, es cierto que cada vez va ocurriendo más, que vamos en autopiloto, que tenemos más problemas de concentración y sobre todo pasa muchísimo en las nuevas generaciones por la era digital. Si os dais cuenta, incluso en los asuntos de marketing nos bombardean y sobre todo nos están acostumbrando a
que lo normal es tomar acción inmediata. Y los hijos, si tenéis hijos, yo tengo, como sabéis, una niña ya de casi de 21 y Sidan de 18, que justo hoy además empieza la universidad, le deseo mucha suerte. Pues son muy impacientes porque nos bombardean constantemente y nos bombardean a tomar esa acción inmediata. Y eso es lo que nos ocurre a todos en cierta manera, aunque seamos de otras generaciones que nos bombardean. Estamos todos sobrecargados de información. La cultura de estar siempre conectados lo que hace es que tengamos muchas cosas en nuestra mente. Y hay ciertas cosas que pueden ser muy buenas y pueden ser no tan buenas, que son los hábitos, que hemos hablado en otros episodios. Los hábitos es aquello que te hace llegar efectivamente al trabajo, en lo que dices tú, ¿no? Verdaderamente, pues lo que estabas comentando, creo que era Juan Carlos. Bueno, pues que verdaderamente coges el coche. No, Raquel, coges el coche y quieres ver a unos amigos y terminas en el trabajo. Bueno, pues esos hábitos que verdaderamente vamos incluyendo en nuestra vida de manera totalmente inconsciente, que nos pueden ayudar mucho porque hemos aprendido a hablar con esos hábitos, hemos aprendido a andar con esos hábitos y puedes hacer absolutamente lo que quieras en tu vida si eres consciente y vas creando esos hábitos. Y el hábito puede ser tu amigo o tu enemigo. ¿Y a qué me refiero? El hábito pues puede efectivamente ayudarte a ser consciente y a crear esas nuevas actitudes que quieres crear en tu vida. Puede ser tu gran aliado, pero también puede ser tu gran enemigo cuando funcionas en autopiloto, cuando esos hábitos de voy a conducir al trabajo, esos hábitos de voy a mirar el ordenador y sé lo que tengo que hacer. A veces haces las cosas de manera inconsciente y terminas haciendo algo que no quieres hacer. ¿Vale? Entonces, ese es los hábitos, ¿no? Que verdaderamente puede ser inconsciente o consciente. Entonces, los hábitos conscientes son los importantes, ¿no? Lo que verdaderamente tú empiezas a introducir en tu vida de manera consciente y van a ser tus aliados. Los hábitos inconscientes, aquellos que hacen que vayas en autopiloto como un robot por la vida y que se vayan pasando los segundos, que vayan pasando los minutos sin darte cuenta, son los inconscientes y los que pueden ser tus enemigos. Entonces te voy a dar, es cuestión de nuevo de ir creando esos hábitos, crear esos hábitos conscientes, cambiarlo inconsciente a consciente, para verdaderamente darte cuenta de dónde tiene que estar tu enfoque y por qué estás en autopiloto. Porque el autopiloto puede ser positivo en algunas cosas, pero en otras no. Y al final todo va a la memoria. Nuestra memoria tiene cierta capacidad, igual que un ordenador. Y como os comentaba anteriormente, bueno, pues esa sobrecarga que tenemos todo, pues llega un momento que verdaderamente nuestra cabeza empieza a sobrecargarse y no cabe ningún tipo de información más. Ese multitasking, esa multitarea, ese bombardeo de información que nos hace casi que nos vayamos acostumbrando a tener pues muchas pendientes en la cabeza, hace que llegue un momento que nuestra cabeza, que nuestra memoria se pueda bloquear, porque hay una sobrecarga de información. Lo importante, de nuevo, es que tú seas consciente de que hay esa sobrecarga de información. Porque esto es como tu ordenador. Y de hecho a mí me pasa. Yo no sé si alguna vez has tenido un ordenador en el que, bueno, pues empieza a sonar, ¿no? El mío ahora mismo suena como, parece casi como un helicóptero, ¿no? Cuando tengo muchas ventanas abiertas. No te vas dando cuenta, empiezas a abrir en tu ordenador pues la ventana de Word, empiezas a trabajar en un PowerPoint, empiezas a trabajar en un PDF, estás con tu correo electrónico, a lo mejor algún anuncio de YouTube. Entonces el ordenador tiene muchísima capacidad, como la capacidad que tiene en tu mente, pero ¿qué pasa? Que verdaderamente sin darte cuenta, cada vez que abres una ventana, tu ordenador se va a empezar a ralentizar, se va a empezar a hacer mucho más lento. Y es lo que pasa exactamente con nuestra mente, que empezamos a tener diferentes ventanas abiertas. Tenemos nuestra mente, que me gusta hacer estas metáforas para que lo veas, una similitud, ¿no? con tu día a día. Prácticamente hoy en día todos tenemos ordenador o vamos con nuestro smartphone, con nuestro teléfono, y empezamos a pensar en lo que tengo que hacer hoy.
empezamos a pensar en lo que tengo que hacer en casa, empezamos a pensar qué es lo que pasa con mi hijo, empezamos a pensar qué es lo que pasa con mi hija, empezamos a pensar en nuestras finanzas, empezamos a pensar en el COVID, empezamos a pensar en las vacaciones. Todo eso son ventanas, que es lo que se puede tener una similitud a lo que son, bueno, pues las pantallas de tu ordenador, las ventanas que tienes en tu ordenador. Igual que en el ordenador, igual que comentaba en el ordenador que empiezas a abrir, porque un ordenador puede ser muy poderoso, muy powerful y tener muchísima memoria, llega un momento que aún así, si tienes tantas ventanas abiertas, el ordenador empieza a ralentizarse. Lo mismo pasa con tu memoria, que voy a decir, de tu memoria y tu mente, tiene una capacidad tremenda. Pero si empiezas a abrir ventanas sin darte cuenta, va a llegar un momento que efectivamente pues tu mente se va a hacer muchísimo más, mucho más lenta. Y tienes que ser consciente de cuántas ventanas abiertas tienes. Y esa pregunta te hago hoy. ¿Cuántas ventanas abiertas tienes? Es algo en lo que vamos a trabajar esta semana. Y eso es un poco la similitud, ¿no? Aquí, si veis, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a los que estáis viendo la pantalla, bueno, pues 8 ventanas, pues normalmente son las ventanas, muchas más, ¿no? Y son los to-do lists, el listado de cosas que hacer que tenemos. Esas son las ventanas que hace que el ordenador vaya bajando de velocidad, incluso a veces hace pum y se nos para. No sé si os ha pasado alguna vez que se os ha puesto la pantalla totalmente negra, incluso en el teléfono, los que sois más de teléfono, y se apaga o se bloquea. Bueno, pues lo mismo con la mente. Si os ayuda esta similitud, para que os acordéis que verdaderamente es muy importante ser consciente de todas las ventanas que tenemos y aprender a cerrarlas. Igual que tenemos que aprender a hacer las cosas, tenemos que aprender a terminar y a cerrar, a tomar ese siguiente paso que te va a ayudar a cerrar las ventanas, porque muchas personas tienden o a no hacer las cosas, o no abrir sus ventanas, o no a tomar acción, pero también hay mucha gente, y me gustaría saber, bueno, o que seas consciente, ¿no?, de en qué grupo estás. Hay mucha gente que abre ventanas pero no sabe cerrarlas. Hay un libro que os he recomendado en muchas ocasiones que es Necessary Endings, creo que no lo tienen todavía en español, que es buenísimo, y habla precisamente eso, y lo vemos en la naturaleza, ¿no? Que la naturaleza, bueno, pues tiene un proceso. Ahora estamos en otoño, ¿no? Bueno, pues el verano comienza, tiene un fin, empieza el otoño, tiene un fin todo. Una planta la siembras, tiene un comienzo, crece la flor, crece la fruta, empieza el otoño, se empiezan a caer las hojas, se empiezan a caer la fruta. Todo tiene un comienzo y un fin en la naturaleza, y nosotros de alguna manera nos hemos desligado de la naturaleza, pero todo y el universo en sí tiene una forma de actuar, y nosotros deberíamos tener esa misma forma de actuar, porque es la normal, es el comenzar, pero es el saber terminar. Tenemos que abrir ventanas, tenemos que ser proactivos, tenemos que hacer cosas en la vida, pero también tenemos que cerrar esas fases, o tenemos que saber cerrar lo que empezamos, pero tenerlas abiertas. Incluso algunas ventanas que tengas en tu vida ya no son necesarias, pero las sigues teniendo abiertas ahí. Entonces tienes que ser, uno, consciente, y dos, tienes que aprender a cerrarlas. Y es lo que vamos a hacer este ejercicio. Es como un cuento que hay de un monje zen, perdón, que no me salía, en el que, bueno, pues efectivamente le va a ver otro monje, le dice: oye, maestro, y quieren hablar un poco del aprendizaje y de la información, ¿no? Y el monje zen le hace esta similitud, ¿no? Es como si quieres seguir aprendiendo, bueno, y estás sirviendo una taza de té o una taza de café como la que estamos desayunando hoy juntos todos. Llega un momento que tú puedes seguir sirviendo, o tú puedes seguir haciendo cosas, pero llega un momento que tu mente, igual que tu ordenador o tu taza de té o tu taza de café, se van a empezar a salir, porque tienes que saber también limpiar, tienes que a veces saber parar para cerrar ventanas, para tomarte tu café, vaciar la taza y que te pueda entrar más café o más té. Así que esta semana os voy a recomendar, como siempre, lo que me gusta es enseñaros que está bien
que estemos en ese momento, pero lo importante es, lo que está bien es ser conscientes, más que estar bien en esa situación, ser conscientes que estás en esa situación y parar. Y una forma de parar es ser consciente y tener atención plena. Entonces, esta semana lo que os recomiendo es que hagáis esta meditación de la pasa. Podéis hacer una meditación de la pasa o podéis hacer una meditación de cualquier cosa que hagáis en vuestro día a día. ¿Cuál es la meditación de la pasa? La meditación de la pasa es, pues ser consciente o tomar algo que normalmente coméis en el día. Puede ser un trocito de chocolate, puede ser una galleta, puede ser una pasa, y tomarlo en vuestras manos, apagar vuestro teléfono cuando estéis desayunando, cuando estéis comiendo, y prestar esa atención plena a lo que estáis haciendo. Porque la atención plena se puede, para cerrar todas esas ventanas y nada más enfocarte en una cosa y cerrar las ventanas de tu ordenador, lo que vamos a hacer es, esta semana, vamos a centrarnos en esa cosa que estás haciendo en este momento, que vas a tener atención plena. Y como todo, es empezar con pasitos pequeños y que sean motivadores y que sea algo de tu rutina diaria. No te voy a pedir que te sientes en forma de meditación de un zen budista, ni que cruces las piernas. Son cosas, y de hecho mindfulness no es meditar. Meditar sí es una forma de mindfulness, pero mindfulness no es solo meditar. Mindfulness es estar presente, y puedes estar presente con muchísimas cosas en las que haces en tu día a día, y comer puede ser una de ellas. Entonces, toma algo en lo que vayas a normalmente desayunes, algo que tú comas todos los días o incluso tu café, y míralo. Quiero que tengas esa atención plena, olvídate de todas tus otras ventanas y tengas esa atención plena en lo que estás haciendo, en ese café o en esa pasa, qué textura tiene o qué olor tiene, pensar cuál ha sido su origen, si es una pasa, pues cuándo se plantó, cómo creció, la cantidad de sol que necesitó verdaderamente para llegar a crecer, el proceso que ha llevado desde que creció hasta convertirse en pasa, en secarse, esa textura que tiene, ese olor, ese sabor. Si es un café lo que tomas, como estamos empezando esta semana, pues lo mismo, ¿no? Pues tómate el café, saboréalo, mira el calorcito, el vapor que sale del café tan rico, mira esa textura, o saboréala, mejor dicho, piensa en esos granos de café, de dónde vienen los granos de café, cómo se han cultivado, cómo han llegado hasta tus manos, cómo se ha empaquetado, el tiempo, la cantidad de gente que está involucrada para que tú tomes ese café que tanto disfrutas los lunes por la mañana, sobre todo cuando estamos aquí en Tu Futuro Yo Empieza Hoy. Es ser consciente. Y te darás cuenta que sea con la meditación de la pasa, te darás cuenta que sea con ese café, disfrutas las cosas mucho más, te olvidas de todas tus ventanas que tienes abiertas y vas a empezar a desarrollar tu enfoque, a entrenar tu enfoque. Yo ayer estaba dando una vuelta y me encontré, sabéis que empieza el otoño, me encontré y me encantan con esta piña. Y la verdad es que es la perfección. No sé si la veis, voy a ver que la venga por aquí, es totalmente la perfección, si te das cuenta, es increíble la naturaleza. Bueno, pues algo como esto, algo que venga de la naturaleza y que te inspire, también es una forma de atención plena, una rosa, una flor, algo que tenga, y ya hablaremos algún día de la energía, ¿no? de los círculos de la caracola y de muchas cosas que hay en la naturaleza que tienen esa circunferencia o ese círculo. O en mi caso tomé esta piña para meditar también, para ayudarme a meditar y a la meditación y a la atención plena. Y dije, bueno, qué mejor ejemplo que este para mañana en la sesión de Tu Futuro Empieza Hoy. Porque normalmente vemos piñas, vamos por la calle o cualquier cosa y no prestamos atención. Y es increíble cuando prestas esta atención plena, la gratitud que notas y además eso te ayuda, ¿no? en la atención plena y en el positivismo y en tener serotonina y tener mucho más agradecimiento, positivismo, que combinado con la dopamina, ya sabes, es la acción.
y verdaderamente tenés atención plena de los detalles. Normalmente pasamos por la vida sin prestar en los detalles, en la pasa, en la piña, en el café. Así que haz la meditación de la pasa. Vas a empezar a cerrar ventanas. Observa, ¿vale? Esta foto, tú observa, como decíamos en la sesión de la semana pasada, observa como si estuvieses con esas gafas de 3D, de virtual reality, de realidad virtual, y observa, crea ese espacio entre lo que está pasando, tus pensamientos, y tú te das cuenta que lo vas a ver en forma película, y te vas a empezar a dar cuenta que no eres tú, tus pensamientos, sino que tu mente también es una mente que observa, y esto va a hacer crear mucha atención, y al desarrollar tu atención plena, lo que vas a hacer es empezar a cerrar ventanas, porque te vas a dar cuenta que muchas de esas ventanas que tienes abiertas pues no son necesarias. Así que el reto de esta semana para ir cerrando y que me hagáis las preguntas que queráis es, primero, que hagas un listado de las ventanas que tienes abiertas. Según cerremos esta sesión, toma tu cuaderno y haz un listado de las ventanas que piensas que tienes abiertas. Tengo que pagar, tengo que hacer la transferencia, tengo que mirar los alquileres, tengo que escribir la página del libro, tengo que hacer el artículo del blog, tengo que llevar al niño al colegio, tengo que poner la lavadora, tengo que cerrar el business plan, las ventanas que tú tengas abiertos. Y el segundo paso, y muy sencillo, es que escribas el siguiente paso. Tiene que ser sencillo, no te compliques. Lo que vas a poner en acción, solo que siempre te va a ser mucho más fácil. ¿Cuál va a ser el siguiente paso que vas a tomar para cerrarlas? Aunque sea algo pequeñito. Bueno, pues hoy voy a poner lavadora, hoy voy a hacer el esbozo del business plan, o voy a hacer la transferencia ahora. Lo que no se hace ahora, según terminas esta sesión, este episodio, es mucho más difícil o seguramente no vaya a ocurrir. Así que según cierres, mi recomendación sería que hagas un listado de las ventanas abiertas para esta semana. ¿Cuál es el siguiente paso y sencillo y de manera natural que vas a tomar para ir cerrando esas ventanas, ir descargando tu mente, ir descargando ese ordenador y plasmarlo en un papel? Así ese ordenador o tu mente no se ralentiza, ya se me traba la lengua, y que esta semana introduzcas una meditación de la pasa, una meditación de la piña, o incluso que crees un hábito consciente. ¿A qué me refiero con un hábito consciente? De nuevo, meditación no es pararse a hacer nada, al revés, meditación es atención plena, es una acción bastante, puede ser hasta intensa. Lo que pasa es que te lleva a una relajación porque estás en el momento presente. También lo puedes hacer mindfulness cepillándote los dientes, siendo consciente de que te estás cepillando los dientes. Puedes hacer mindfulness o aumentar tu atención preparándote el café, como he dicho, tomando un café, andando, haciendo la cama, absolutamente en todo lo que haces en tu vida. Escoge algo que hagas todos los días y que de nuevo que te vaya a ser fácil para crear ese hábito consciente. Así que estos son los 3 pasos, aunque pongo 1, 2, 2, son los 3 pasos que te recomiendo para esta semana para que empieces a educar tu atención plena, para que empieces a cerrar esas ventanas y para que seas al 100% consciente de lo que estás haciendo cada minuto de tu vida para disfrutarla de nuevo en tus propios términos. Muchísimas gracias por compartir este episodio una semana más. Sabes que estoy aquí en Tu Futuro Yo. Empieza hoy para cualquier cosa que necesites. Gracias por tu compañía, gracias por este ratito, y cualquier duda que tengas, sabes que me puedes preguntar directamente a través de redes sociales, a través de mi correo electrónico. Aquí estoy para ayudarte. Muchísimas gracias por este ratito.